Bueno, yo creo que Colombia eh, venía haciendo muchos progresos. Reconocer el progreso cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre hay gente señalándole a uno lo que uno no ha logrado, ¿no? Y eso Ujú, está bien, pero, pero si uno quiere tener una perspectiva grande, yo creo que es importante reconocer el progreso que ha tenido Colombia. Eh, pues de hecho, si uno toma un horizonte largo de décadas, pues es obvio, pero incluso si toma un horizonte más corto, digamos, qué sé yo, el horizonte de, digamos, de los 10 últimos años, ujú, antes de la pandemia, pues son 10 años bastante buenos, digamos, en el sentido de que pues hay un aumento del ingreso per cápita, es decir, el ingreso de la gente, en promedio ha subido, ha estado subiendo y medio, 2 puntos por ciento, 2% cada año. Eh, una economía bastante estable como casi siempre ha sido Colombia, ujú. con una inflación muy baja, con una situación macroeconómica muy estable, tanto que mucha gente ni siquiera pues ya voy a hablar de cosas macroeconómicas que la gente de mi generación, los que crecimos como economistas en los 70 y los 80, no podíamos hablar sino de las crisis macro y del problema fiscal gravísimo y de la inflación y de la expansión monetaria y una cantidad de cosas. Esos eran temas, están volviendo a surgir, pero eran temas, digamos, bastante, que estaban bastante controlados. Ujú. Y en los temas sociales, eh, pues yo creo que los logros más importantes y muy importantes realmente tuvieron que ver sobre todo con la pobreza. Pues la pobreza, pues que en Colombia, pues eh, digamos, hace, qué sé yo, 30 años era del orden del 45%, una cosa de ese estilo, y hace 10 años era del orden del 30 y pico, pues había bajado creo que como a 22%, una cosa de ese Ujú, estilo, sí. 25%, algo de ese orden. Entonces, y la pobreza extrema, pues estaba también mucho más bajita. Entonces, esos eran logros muy importantes. Ahora, había cosas que no se habían resuelto, que seguían mal. Ujú, Y hay dos en las que yo creo que vale la pena insistir o mencionarlas porque creo que van a tener que ver con el resto de la conversación. Y es la desigualdad, ujú, que es una cosa increíble. A pesar de la reducción de la pobreza sostenida y muy importante, en Colombia la desigualdad es cierto que cayó, sí, algo cayó, pero muy poquito, muy poquito. Y Colombia pues es uno de los países más desiguales del mundo. Eh, Colombia pues es comparable a Sudáfrica, que es un país que tiene pues un legado de, ¿no? de, de apartheid, ¿no? De separación de ujú, razas y todo eso es una cosa tremenda, pues la desigualdad. Bueno, Colombia no está lejos de ujú. esa situación. Entonces, Colombia es un problema de desigualdad enorme y las élites no son conscientes de la magnitud del problema de desigualdad. Entonces, ese es uno. Y otro muy relacionado con ese es el tema de la informalidad laboral, pues que tú conoces y manejas tanto, que es pues que aproximadamente la mitad de la gente, la mitad de los trabajadores, eh, pues trabajan en condiciones precarias en empresas pequeñas y más o menos también la mitad no tienen, digamos, afiliación sobre todo a pensiones. Antes era pensiones y salud, que en eso también Colombia mejoró, porque antes el que era informal no tenía servicios de salud asegurados. Ujú, Ese problema por lo menos se resolvió y ese fue otro de los grandes logros de los últimos 10 o 20 años. Colombia pasó de tener un sistema de salud perfectamente elitista y fragmentado por clases sociales a tener un sistema de salud universal prácticamente. Entonces es un gran logro. Entonces, digamos, la informalidad en el sentido de salud ya no es un problema tan grave como hubiera sido en el pasado, pero la informalidad sigue siendo enorme y digamos, las diferencias de ingreso y de productividad entre unos trabajadores y otros es una cosa fenomenal. Entonces, esa era la situación, digamos, hasta marzo 15, pongámoslo así.